Para entender un poco mejor qué es lo que sucede en Crimea entre Ucrania y Rusia, nos tenemos que remontar a comienzos del siglo XX, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas integró a Crimea como una república autónoma en 1922. El primer cambio destacable en el Estatuto de Crimea se produjo unos años más tarde del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética cedió en el 54 este territorio a la República Socialista Soviética de Ucrania. Durante los años pujantes de la URSS, la base militar principal era la de Sebastopol, ubicada en la península de Crimea, la cual daba a la Unión Soviética control del Mar Negro y un rápido acceso y presencia naval en el Mediterráneo. La complicada situación en Crimea continuó una vez la URSS se desintegró. Parte de la población de la península intentó restablecer la ya extinta República Socialista Soviética Autónoma de Crimea, y lo que lograron fue obtener cierta autonomía dentro del Estado ucraniano, lo que generó tensión entre el gobierno central de Ucrania y esta región en el este del país. Recientemente, Vladimir Putin expresaba lo siguiente en relación a Crimea y su importancia para Rusia. Именно здесь находится сакральное место, центр формирования нашего духовного единства, которое в конечном итоге легло в основу формирования русской нации и единого централизованного российского государства. Это чрезвычайно важное место для нашего сердца, для души. El debate en Crimea y también en Ucrania ha sido siempre por la posición que se debía de tomar en relación con Rusia. Mientras que ciertos grupos han sido partidarios de una cercanía a Moscú, otros han preferido que la proyección exterior de Kiev se oriente hacia la Unión Europea. De hecho, desde el 2004 al 2014, los distintos líderes ucranianos en el gobierno han representado la polarización de la opinión pública en Ucrania. En 2004 fue elegido primer ministro el político prorruso Viktor Yanukovych, lo que provocó un descontento pronunciado en la sociedad ucraniana, quien salió a protestar duramente contra el candidato electo. Las manifestaciones consiguieron que la Corte Suprema impugnara la elección de Yanukovych y se celebraran nuevos comicios. Esta nueva llamada a las urnas dio la victoria a Viktor Yushchenko, quien defendía un acercamiento con la Unión Europea. En 2010, y después de haber atravesado distintas crisis políticas, Ucrania volvía a tener que elegir presidente. En esta ocasión, fue el ya famoso líder prorruso Yanukovych quien salió vencedor, y de nuevo se volvía el eterno debate: ¿Rusia o Unión Europea? Viktor Yanukovych parecía tenerlo claro, y la aproximación al Kremlin fue manifiesta, lo que terminó por provocar, en 2014, una ola de protestas masivas, así como una represión brutal por parte de las autoridades ucranianas. En ese mismo año, 2014, y en un ambiente cada vez más complejo y violento, el Parlamento destituyó a Yanukovych del gobierno y nombró a un nuevo presidente interino. La respuesta rusa no se hizo esperar, y una vez Moscú declaró ilegítimo el gobierno emergente, el ejército ruso se desplegó en la frontera con Ucrania. Precisamente, el lugar donde el conflicto alcanzó mayor repercusión, llegando incluso al enfrentamiento armado entre el sector prorruso y el que estaba totalmente en contra del acercamiento a Rusia, fue Crimea, donde los defensores de la influencia rusa consiguieron ocupar edificios públicos ucranianos e izaron banderas de Rusia. Ante esta situación, en marzo de 2014, el Parlamento de Crimea decidió organizar un referéndum de autodeterminación y solicitar el apoyo militar de Rusia, lo que derivó en que el Consejo de la Federación de Rusia autorizara el despliegue de la Armada rusa en territorio ucraniano. El 11 de marzo de 2014, y siendo los decretos contrarios a la Constitución ucraniana, el Parlamento de Crimea declaró la independencia, además de producirse su integración a la Federación Rusa. Al mismo tiempo que Rusia hacía efectiva la anexión de Crimea, en las regiones del este de Ucrania, concretamente en Donetsk y Lugansk, se agudizaban las reivindicaciones separatistas apoyadas por Moscú, donde también se llevaron a cabo votaciones parecidas a las de Crimea, mismas que Ucrania denunció y que el gobierno ruso reconoció. Como dato llamativo, se ha sabido que en 2019 Rusia entregó alrededor de 400.000 pasaportes a ciudadanos de estas dos regiones autoproclamadas repúblicas. Desde entonces, la tensión entre Rusia y Ucrania ha sufrido subidas y bajadas, pero la constante desconfianza ha hecho que la presencia de los ejércitos de estas dos naciones haya aumentado significativamente en la zona. Geopolíticamente, la zona entre el Mar Negro y el Mar de Azov ha sido motivo de gran parte de las disputas territoriales,
para tener acceso por el estrecho de Kerch. También, las reclamaciones rusas de las aguas territoriales que ahora le pertenecen por la controvertida anexión son otro motivo más para agravar las diferencias entre Kiev y Moscú. En los últimos días parece que se ha recrudecido el enfrentamiento y el conflicto suma ya 7 años, con un saldo, según la ONU, de 14.000 vidas. El presidente actual de Ucrania, Volodymyr Zelensky, elegido en 2019, ha optado por tomar medidas que no han gustado en Rusia, como cerrar 3 importantes televisoras vinculadas en cierto sentido con Moscú. Además, Zelensky anunció que la OTAN y el ejército ucraniano iban a realizar maniobras conjuntas. Ambas decisiones, según apuntan algunos expertos, están siendo utilizadas por el gobierno ucraniano como herramienta para forzar a Rusia a sentarse en la mesa de diálogo y debatir sobre el protocolo de Minsk, el acuerdo al que se llegó en 2015 para establecer la hoja de ruta sobre cómo actuar en las conflictivas regiones de Donetsk y Lugansk. La respuesta del Kremlin ha sido desplegar personal militar a unos cuantos kilómetros de la frontera con Ucrania. У заголовках світових медійних сил про нарощування російських військ на кордоні. Хтось пише про крах перемог. Tendremos que dar tiempo para ver qué movimientos se realizan en las próximas semanas, para entender hasta qué punto esto puede suponer una escalada de las tensiones en el este de Europa.